¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios medidos frente a un poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Con el día a día, cuando salimos, nos damos cuenta que todos los precios suben. Los bienes, los servicios. Los bienes pueden ser, un automóvil, una casa. Los servicios son el gas, la electricidad. Incluso en los alimentos nos damos cuenta en el supermercado que todo ha subido. Pero ¿cómo lo vamos a medir? Para eso tenemos que tener una base. Esa base o referencia la vamos a tomar a partir del salario. ¿Por qué el salario? Porque normalmente durante el año el salario es lo único que no se mueve y siempre, quieras o no, recibimos lo mismo. Entonces va a ser nuestro parámetro de medición. Para que lo entiendan gráficamente, por un lado tenemos esa pendiente que es la alza de precios, la base que va a ser el salario y esa diferencia, esa línea amarilla que se crea entre los dos, esa va a ser la inflación. Y ya habiendo entendido el concepto y la definición de lo que es la inflación, ya podemos pasar a la siguiente etapa. Vamos a conocer más de este indicador económico. La inflación nos sirve, entre otras cosas, para saber cuánto vale realmente nuestro dinero, saber cuánto hemos perdido o cuánto hemos ganado en relación a nuestro poder adquisitivo. Imagino que ahora me van a preguntar, ¿qué es el poder adquisitivo? Les voy a poner un ejemplo, con datos ficticios, para simplificarlo, pero que les va a permitir entender fácilmente el concepto. Vamos a suponer que llego a una gasolinera y quiero llenar mi tanque de gasolina. Le digo a la persona que me lo llene. Yo constato que mi tanque de gasolina se llena con 50 litros. El precio del litro de gasolina es $1. Me llena el tanque, entonces por 50 litros a $1, yo le voy a pagar $50 y ya llené mi tanque. Semanas después llego a la misma gasolinera con los mismos $50, pero ¡oh, sorpresa! Ya no cuesta el litro $1, ahora cuesta $2. Pues ya que, ya estoy aquí, pues échele lo que me alcance. Y como seguramente ya hicieron el cálculo, van a ver que mis $50 solo van a alcanzar para 25 litros. Quiere decir que en relación a la vez anterior que yo cargué gasolina, solo pude cargar la mitad de litros. Conclusión: al duplicarse el precio del producto, mi poder adquisitivo se reduce a la mitad. Y ya habiendo entendido estas partes, vamos a dividir este video en 5 puntos. Vamos a ver por qué es importante la inflación, cómo se calcula, por qué y cómo se genera, cuántos tipos de inflación existen y cómo detener la inflación. ¿Por qué es importante la inflación? Afecta la estabilidad del poder adquisitivo. Perturba el crecimiento económico. Distorsiona las decisiones del consumo y el ahorro. Eleva los riesgos de los proyectos de inversión. Dificulta la intermediación financiera por el efecto que tiene en las tasas de interés. Bueno, ahora vamos a resumir estos puntos. Nos queda claro que debido a la inflación, disminuye tu poder adquisitivo. Los precios suben constantemente y tú sigues recibiendo el mismo ingreso. Por esta razón,
Decimos que se perturba el crecimiento económico y al mismo tiempo nos lleva a tomar decisiones la mayor parte del tiempo que son erróneas en cuanto al consumo y a la inversión. Es muy difícil en esas circunstancias prever la evolución que van a tener los precios de los bienes y todavía más complicado el fomentar un ahorro. Ante la pérdida de liquidez y de tu poder adquisitivo, financiarse en esos momentos tampoco es una solución, ya que no se pueden programar adecuadamente los pagos de manera fija y ordenada, porque por lo general las tasas de interés fluctúan constantemente en base a la evolución que pudiera tener la inflación. En el caso de obtener un crédito a tasas fijas, porque suelen haber algunos, los bancos y entidades financieras que seguramente ya se han curado en salud, por eso no se hagan ilusiones, sus tasas suelen ser sumamente elevadas, con márgenes muy altos, cubriéndose obviamente de cualquier depreciación. Por eso, ese tipo de financiamientos son extremadamente caros y muy poco recomendables. Para medir el crecimiento de la inflación, se utilizan índices. El principal es el IPC, Índice del Precio al Consumidor. El nombre de este índice puede variar de un país a otro. Cada gobierno lo bautiza a su manera. A veces nos topamos con gobiernos muy creativos. Bautizan algo existente con un nombre muy peculiar, buscando darle al indicador un tono propio, cuando en realidad estamos hablando de lo mismo. Y no solo han bautizado este índice a su manera, que también lo manejan y manipulan a su conveniencia. Por ejemplo, el concepto de la canasta básica. Les explico. Normalmente, para calcular la inflación, se analizan cientos de productos. Hay algunos países que incluso van más lejos, calculan miles de productos, todos aquellos que consideran indispensables y de mayor consumo. De esa manera pueden estudiar la evolución de precios y calcular el promedio de los aumentos, estableciendo así el porcentaje de la inflación. En ciertos países se da que el número de productos que componen el índice son muy reducidos y sobre todo basados en productos sumamente básicos y fáciles de controlar, como por ejemplo el aceite, el azúcar, el frijol, el arroz, el maíz. Todos ellos son productos que pueden ser fácilmente manipulados cuestión precios desde el gobierno. A través de subvenciones o subsidios, manipular el precio, lo llegan hasta congelar para que ese producto no refleje la verdadera alza que está teniendo. Por eso, el modelo de cálculo basado en únicamente los productos de una canasta básica es el que más les conviene. De hecho, con el sistema de la canasta básica matan dos pájaros de un tiro, porque por un lado mantienen el precio bajo, apoyando de esa manera el consumo familiar, pues la imagen que ellos dan. Pero por el otro lado, lo que están haciendo realmente es manipular las cifras de la verdadera inflación. Obviamente les van a dar siempre cifras muy favorables. Este manejo de las cifras y política sobre la inflación suele aplicarse mayormente en países catalogados como subdesarrollados o en vías de desarrollo, que en la mayor parte y coincidentemente son países con problemas económicos. Los tipos de inflación. La clasificamos en tres categorías: la moderada, la galopante y la hiperinflación. La inflación moderada es cuando el incremento de los precios se realiza de forma muy lenta. Los precios son relativamente estables y las personas viven confiadas en ese mercado. Fíjense que una de las características que se dan en ese entorno económico
es el aumento del flujo y depósitos en los bancos. ¿Por qué? Porque al poner su capital en cuentas de ahorro, con los intereses que reciben, emparejan la eventual depreciación. Para que me entiendan, los intereses cubren la diferencia que haya podido tener su dinero en relación a la pérdida del poder adquisitivo. La inflación galopante describe cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos en un plazo promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. El dinero pierde su valor de una manera muy rápida. Para cubrirse comercialmente, la mayor parte de los contratos ya empiezan a incluir cláusulas donde se relacionan los valores con un índice de precios o con una moneda extranjera como referente o parámetro, y todo eso para protegerse, como por ejemplo el dólar o el euro. Una de las características que se dan socialmente ante una situación como esta es que las personas tratan de no tener más que lo necesario, es decir, se mantienen con la cantidad suficiente para vivir, con lo necesario indispensable para el sustento. La hiperinflación. Realmente es una inflación anormal, mega excesiva. Fíjense que puede alcanzar hasta más del 1000% anual. Sí, me han escuchado bien, más del 1000%. Y lo peor es que se hace un efecto bola de nieve que es muy difícil de detener. Ese tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica y el dinero pierde su valor en cuestión de horas, a veces minutos. Es impresionante. La capacidad de comprar bienes y servicios cada día que pasa baja y la población se desespera. ¿Y qué hace como reacción? ¿Qué es lo que caracteriza un mercado que tiene una hiperinflación? Es el consumo. La gente se aloca y compra porque sabe que lo que está pagando ahorita no lo va a poder pagar un día o dos después, porque ese mismo dinero ya no va a tener ningún valor. Bueno, ¿y por qué se genera ese tipo de situaciones? Aquí no hay realmente mayor vuelta. La culpa la tiene el gobierno. Ese tipo de inflación suele estar causada por gobiernos donde su sistema que regula los ingresos y egresos del Estado de plano no existe o anda re mal. ¿Y qué hacen ellos para solucionar y provocar ese tipo de situaciones? Al ir muy mal, pues se dedicaron, que es lo que más constatamos que ha sucedido en los diferentes casos donde ha habido hiperinflación, ha sido por la emisión de billete y billete y billete. Se les hacía fácil, imprime billete y con eso pagamos. Pues aquello revienta y genera una hiperinflación. Obviamente, al imprimir mucho más billete de lo que ellos pueden respaldar como pago, ¿qué va a hacer? Que ese papel valor pues pierda justamente su valor. Voy a abrir un pequeño paréntesis para explicarles y aclararles este punto de la pérdida de valor de la moneda por la emisión descontrolada de billetes. Para empezar, hay que saber qué es el billete, el papel moneda. Es un instrumento de canje que sirve para adquirir bienes o para pagar servicios. Pero, ¿por qué me lo aceptan a cambio de un bien? Porque realmente el billete es un certificado que representa oro. Sí, oro. Ese mineral preciado
porque desde la era de los metales han servido como instrumento de pago para el comercio. Como transportar a cada compra los pedazotes de oro por peso y volumen no era algo funcional, lo transformamos y lo convertimos en ese papel moneda que funciona como un certificado oro. Ahora entenderán el por qué son tan importantes las reservas de oro de los bancos centrales. Más oro tienes, más dinero puedes emitir. Los bancos centrales son los únicos que están autorizados a emitir el papel moneda. Son los encargados de garantizar y regular el valor de los billetes. Teóricamente hablando, el concepto es el siguiente. Tú puedes canjear el papel moneda por la proporción de oro correspondiente al valor que está indicado en el billete. Por eso, el gobierno debe cuidar mucho la cantidad de billetes que fabrican y ponen en circulación. Todo papel moneda tiene que estar respaldado. Bueno, aquí les va un ejemplo medio descabellado, pero que les servirá para que entiendan el concepto. Si un lingote vale lo mismo que un billete y solo hay un billete circulando, ese billete vale el 100% de su valor. Si emiten otro billete, tendremos 2 billetes en el mercado. Tomando en cuenta que yo solo tengo un lingote de oro respaldando y vale 100, los 2 billetes valdrían 50 cada uno, porque así se cubren las cuentas. Ese billete adicional redujo la moneda al 50% de su valor. Si en lugar de 2 billetes sacan 4 billetes, cada uno valdrá 25, perdiendo nuevamente su valor por el hecho de que yo sigo teniendo un solo lingote de 100 respaldando esos 4 billetes, y así sucesivamente. Conclusión: cuando se emiten más billetes de lo que tenemos en oro, el papel moneda pierde valor. Habiendo aclarado el mecanismo de la relación respaldo con el valor de la moneda, me van a entender mejor cuando les digo que el gobierno es el único responsable de generar una hiperinflación, porque es el único que está autorizado a emitir moneda y a ponerla en circulación. No existe una teoría unificada que integre todos los procesos que generan inflación. Y hablando de esos procesos, vamos a referirnos a 4 procesos más, aparte de los que ya hemos visto, que generan inflación. Uno de ellos es la inflación que llamamos de consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda, porque si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. La otra es la inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente también sus precios. Luego tenemos la inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte aumento a futuro. Entonces, ¿qué hacen? Desde ahorita empiezan a ajustar los precios y los van aumentando gradualmente. Y por último tenemos la inflación generada por expectativas de inflación. Es lo que llamamos el círculo vicioso. Esto es típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios. ¿Qué sucede? Aumentan el salario, pero ese aumento lo repercute en el producto que están generando y sale al mercado con ese aumento. Y nuevamente el asalariado se encuentra limitado con su poder adquisitivo, vuelve a pedir otro aumento, ese aumento lo vuelven a repercutir en el producto y así sucesivamente. Por eso decimos que es un círculo vicioso.
Y llegamos al último punto del video. ¿Cómo detener la inflación? Se han sugerido muchas y diferentes estrategias para detener la inflación. Por ejemplo, la de la teoría del supply side. Esta teoría basa su estrategia en la fijación de la tasa de cambio de la moneda, la reducción de las tasas de impuestos, el control sobre los salarios y el control sobre los precios. Todo esto, según ellos, para fomentar la creación de capital. Fue implantada por el gobierno de Nixon al principio de la década de 1970 y los resultados fueron muy negativos. Donde les falló fue principalmente cuando aplicaron los controles de precios, porque estos resultaron contraproducentes y distorsionaron el funcionamiento de la economía. Al aplicar el control de precios, que se han hecho en numerosas ocasiones a través del tiempo y en diferentes países, el resultado siempre ha salido negativo. Por razones naturales del mercado, promueve sin querer la escasez de productos y la disminución en la calidad de los servicios. Aunque esa teoría sobre el papel parecía ingeniosa e innovadora, pero en realidad no sirvió. Partiendo de la base que cuanto mayor circulante de moneda exista en el mercado, menor control se tiene, y viceversa, cuanto menos dinero efectivo haya en el mercado, mayor control se tiene, la principal acción para tener el control es retirar el efectivo del mercado. Pero, ¿cómo lograrlo? Los bancos centrales pueden influir significativamente en ese sentido, fijando la tasa de interés muy alta. Con ello logran que gran parte del efectivo circulante regrese a las cuentas bancarias para beneficiarse de los altos tipos de interés que pagan. Bajo esa estrategia, el gobierno, adicionalmente, en acuerdo con los grandes establecimientos y las diferentes cadenas de distribución, llámese supermercados, tiendas departamentales, se ponen de acuerdo y promueven coordinadamente grandes descuentos y facilidades. Todos ellos muy atractivos, pero la condición es que lo hagan pagando únicamente con tarjetas bancarias. Esto obliga al consumidor, tarde o temprano, a depositar su efectivo en la cuenta bancaria para poder cubrir sus compras. Esta estrategia de captación de efectivo les ha funcionado muy bien. De esa manera, reducen el circulante y comienzan a tener mayor control. Pero como toda estrategia, tiene un pero. Si las tasas de interés se mantienen altas durante periodos prolongados, ya no ayudan, al contrario, pueden acarrear consecuencias negativas. Los créditos se vuelven caros. Las empresas y particulares que contaban con líneas de crédito para producir empiezan a asfixiarse por los intereses elevados. Muchos no aguantan y cierran. Otros repercuten esos costos sobre sus productos encareciéndolos y por lo tanto, al ser más caros, la gente no los compra, frenando así la demanda. Otros reestructuran recortando gastos y generando desempleo. Como verán, es una situación compleja, pues resuelves un problema, pero generas otros paralelamente. La economía y la administración no son cosas fáciles. En la política económica se debe tener una constante flexibilidad y realizar ajustes tras ajustes, de manera a encontrar siempre un punto que balancee. Ese punto, que siempre recomiendo como la mejor opción para cualquier administración, es el equilibrio monetario.